el público se da cuenta cuando somos auténticos y cuando realmente hablamos de aquello que nos interesa. La otra cosa que sucede cuando escuchamos a nuestro corazón, cuando hablamos de aquello que nos entusiasma, es que somos más constantes. Si empezamos un proyecto pensando que vamos a tener cierto tipo de éxito sin que nos importe mucho el contenido, es posible que lo abandonemos muy pronto. Y si realmente estamos haciendo lo que nos entusiasma, es más probable que persistamos en el intento y que si sale algo mal, aprendamos de ese error y hagamos lo siguiente, ¿no? Entonces, ese sería el primer punto, ¿no? Pensar en hablar de aquello que nos resulte emocionante, interesante, etcétera. También porque hay muchas posibilidades de que le resulte interesante y emocionante o entusiasmador a nuestro público. Segundo consejo, hay que escuchar a nuestra audiencia. No solamente hablar de lo que nos interesa a nosotros, sino también de lo que le interesa a nuestro público. Entonces, en estas épocas de redes sociales se ha vuelto mucho más fácil escuchar a la audiencia. Ya no estamos en la época de la televisión eh, o de los medios masivos únicamente, en los que un solo medio llegaba a miles de, de personas, de un público o a millones, y la televisión no tenía mucha manera de escuchar lo que decía la gente. O sea, ahorita con las redes sociales es mucho más posible escuchar y estar atentos a lo que quieren saber, a, a cuando cometemos un error que nos lo hacen saber ellos a nosotros, etcétera, ¿no? Entonces, bien importante esto de estar en comunicación con nuestra audiencia, porque comunicación no significa solamente enviar mensajes, sino también recibirlos y sobre todo poner algo en común con nuestro público. ¿Sí? Comunicación es muy bonita esta definición de John Dewey, aquel que inventó la clasificación de las bibliotecas. Ese señor también decía eso, ¿no? Que comunicar es antes que nada poner en común. Y entonces si lo pensamos así, cambia un poco nuestra perspectiva. No se trata ya de enviar mensajes, sino de poner en común conocimientos. Y entonces estamos mucho más dispuestos a escuchar. Y eso también tiene un efecto, digamos, en el rating. Cuando escuchamos lo que la gente quiere, eh, somos capaces de producir también lo que quieren. Lo que no significa que tengamos que convertirnos como en vendedores de mentiras, por ejemplo, ¿no? Que muchas veces venden más las fake news o las mentiras que las noticias reales, porque la gente las consume mucho. Entonces, siendo honestos, escuchando nuestra ética, pero también escuchando lo que la gente nos está pidiendo.